Queremos recibir la riqueza que tiene la palabra de Dios, siendo cada uno de nosotros buena tierra, para que de esta manera la palabra que es sembrada en nosotros a través de la proclamación, por la escucha, sea recibida y se pueda manifestar en muchos buenos frutos. El mes de septiembre, aquí en Argentina, tradicionalmente se celebra el mes de la Biblia, y por eso mismo se quiere resaltar el valor de la palabra de Dios en nuestra vida de fe. La palabra de Dios que es alimento. En la Eucaristía compartimos esta doble mesa, la mesa de la palabra, la mesa de la Eucaristía, la comunión. Poder revalorizar ese encuentro con Cristo a través de la palabra, porque de la misma manera que no podemos vivir sin el alimento material, necesitamos de este sustento de la presencia del Señor, que nos viene, queremos recordarlo en este mes, por la palabra. Es uno de los caminos con los cuales vamos alimentando y vamos llegando al encuentro con el Señor. La palabra hoy nos habla de la conversión a través del profeta Isaías. Y es precisamente donde la palabra de Dios entra a jugar un rol muy importante, porque en esa escucha creyente de la palabra es cómo podemos ir transformando nuestra mentalidad. Siguiendo del profeta, cambiar nuestros caminos, nuestros pensamientos, que no siempre coinciden con el pensamiento y con los caminos de Dios. Conversión, que es un proceso que nos lleva toda la vida, un proceso que nunca está acabado. Conversión que implica reorganizar la vida, de modo que Dios pueda estar en el centro de la existencia de cada uno de nosotros. Que Dios ocupe el lugar importante, el primer lugar, y no lo ocupen otras seguridades, otras cosas, bienes, materiales, el dinero, a veces también las personas. Y en ese camino de conversión vamos haciendo desde el encuentro que tenemos con Dios en la oración, el encuentro con la palabra, en esa entrega confiada en las manos de Dios, y poco a poco la acción de Dios a través de estos medios va transformando la mentalidad, va transformando la vida. Y así Dios nos va dando oportunidades, las oportunidades diarias, donde vamos haciendo elecciones, donde vamos haciendo opciones entre los valores de Dios y los valores del mundo, en cómo queremos conducir y construir la vida, si lo queremos hacer de acuerdo a los pensamientos y los caminos de Dios, o lo queremos hacer según las propuestas del mundo. Conversión que desde la palabra de Dios hoy entendemos que es renovar la mentalidad, pero que es purificar el corazón. En concreto, purificar la imagen que podemos tener de Dios, de un Dios que siempre nos trasciende infinitamente, de abrirnos, de dejarnos sorprender por la lógica de la bondad y del amor de Dios, y dejar las pobres medidas que nosotros tenemos. Porque los caminos de Dios, como dice también otra traducción, son más altos que los nuestros. Porque Dios es rico en misericordia, decía el Salmo, es rico en piedad. El Señor es justo en todos sus caminos. Y ese llamado que hace Isaías
a la conversión, a centrarnos en el camino y en el pensamiento de Dios, lo vemos concretada en la vida de Pablo, concretamente en esa segunda lectura que hoy escuchábamos. Pablo dirige la carta a los filipenses, estando preso, y no sabe si va a salir vivo o va a morir allí. Pero Pablo tiene una seguridad, que Cristo es su vida, es su razón de ser y de vivir. E incluso la muerte para él aparece como una ganancia, porque será el momento de la plena comunión con Jesús. Pero Pablo es consciente que Dios puede tener otros planes y que puede pedirle que siga viviendo en esa condición. Y Pablo lo acepta. Cristo está dispuesto a todo. No son los intereses de Pablo. Para él, primero está el interés de Cristo. Una manera entonces de afianzar y construir la vida en Jesús. Así está llamado a vivir el creyente. Poner el fundamento en Jesús, que es la piedra angular, para que los intereses personales no sean un obstáculo en la comunión con Dios. Tal vez tenemos que pensar, cuando hacemos nuestras elecciones, ¿para dónde inclinamos la decisión? ¿Hacia los intereses de Dios o nos quedamos en nuestros propios intereses? El Evangelio en este sentido nos va a ayudar a poder comprender todo esto y poder ampliar nuestros criterios y darnos alguna respuesta respecto a las preguntas que las palabras y las acciones de Jesús van provocando en nosotros. El domingo pasado, la invitación a perdonar, pero no de vez en cuando, sino 70 veces 7, es decir, siempre. Y ahí humanamente surge una pregunta, pero ¿perdonar así no es injusto? ¿Dónde está entonces la justicia? En el caso de hoy, pagarle a todos un denario cuando algunos trabajaron muy poco y otros trabajaron todo el día, ¿no es injusto? Y Jesús nos deja esta parábola de este dueño que sale en distintos momentos del día para buscar trabajadores para su viña. Ese dueño es Dios. Es este Dios que siempre está en salida, es decir, que siempre nos busca, que siempre quiere el encuentro y que quiere a todos trabajando en su viña, en su proyecto, en su reino. Esta mirada de Dios que llama, que invita a ponernos en marcha, a levantarnos, que abre todos los territorios a su gracia y a su amor, y no excluye a ninguno, porque quiere que la vida de las personas no sea una vida vacía, sin sentido, una vida vivida en la inercia. Quiere vida en abundancia y da oportunidades. Y por eso, en la lógica de Dios, siempre está la búsqueda. Y siempre seremos bien recibidos en su viña. Ese llamado puede llegar en distintas horas. Lo importante es saber que vamos a ser recibidos, aunque nos parezca tarde. Para Dios nunca es tarde. Esto nos ayuda a responder esas preguntas que nos hacíamos. Si el perdonar, si
el recibir esa recompensa es justo, es justo. Está el llamado de Dios, está la lógica de la bondad, y esto es lo primero. Claro, en las cosas nuestras, la lógica es que si trabajás, vas a recibir tal sueldo. Si estudiás, te vas a recibir. Si haces aquello, vas a obtener este otro beneficio. Pero la lógica del reino tiene otra dinámica. La dinámica de la fe es distinta. Porque no está primero el mérito, no está primero lo que yo hago para después conseguir. En esta dinámica de la fe de Dios, lo primero es la apertura al don y al llamado, a la invitación, a la gracia, diríamos. Y luego viene la respuesta, nuestro compromiso, porque ese don es el que transforma la vida. Y desde esa transformación interior nosotros vamos dando la respuesta. Ahora podemos entender que entonces la paga no es una injusticia. Jesús quiere abrirnos a esta lógica del amor de Dios, que es Padre generoso y que actúa con gratuidad. En cambio, el pensamiento humano con frecuencia es egoísta, se queda en el propio interés, son caminos estrechos. Y Dios responde más allá de la estricta justicia. Pensemos en nuestra vida. Si Dios nos diera de acuerdo a lo que nosotros ofrecemos, o estrictamente, si Dios se ciñe a la justicia, ¿qué recibiríamos? Somos conscientes que recibimos muchísimo más de Dios que por mera justicia, que ya nos da la felicidad y la alegría de poder trabajar en su viña, y ya eso es mucho, de colaborar en su obra, y que finalmente nos va a dar el don de la vida eterna, que es un don que no podemos comprar. Las cosas del reino no las podemos comprar, son siempre regalos. De esta manera, Jesús se sirve de esta parábola para denunciar una concepción muy pobre que tenían los maestros de Israel respecto de Dios y de la manera de entender la salvación. Podríamos decir que tenían una imagen de Dios como un patrón que pagaba a cada uno de acuerdo a las acciones, si se cumplía y se observaba estrictamente la ley. Entonces Dios le iba a pagar. Pero en esa manera de pensar, Dios en realidad no está dando. Es la persona la que conquista todo con sus obras. Esto es una relación comercial, mercantil. Yo te doy, entonces tengo derechos. Era una manera de reclamarle derechos a Dios. Dios no es así, no es el que lleva el registro de las acciones en nuestra vida. Jesús presenta al Dios que es Padre, lleno de bondad. Por eso escuchamos en la parábola, ¿cómo tomas a mal que yo sea bueno? Es el que derrama sus dones sobre todos, no deja a nadie afuera. De esta manera, Jesús quiere ayudar a superar esta mentalidad tan estrecha. Pero además, Mateo, cuando pone en su evangelio esta parábola, iluminaba una situación muy concreta de su comunidad. La comunidad de Mateo era una comunidad que en la primera hora de la viña estaban los que venían del judaísmo, pero con el tiempo se fueron incorporando los paganos, es decir, los que estaban alejados, los que no eran de la tradición judía. Diríamos los de las otras horas. Y todos ingresaron a la iglesia
como hermanos, sin diferencias, pero allí había algunos roces, algunas dificultades, ciertas envidias. ¿Por qué estos que vienen del paganismo son tratados de la misma manera? Nosotros tenemos los derechos de años, de tradiciones, y los miembros de la comunidad de Jesús, del reino, no pueden vivir así. No pueden vivir con envidias, no pueden vivir mirando la recompensa que se pueda recibir por el bien que se hace. No se puede vivir teniendo estas categorías. ¿Quién es el más importante? La comunidad de Jesús, de la Iglesia, del reino, no vive pendiente de las recompensas, no vive pendiente de los puestos, de los lugares, sino que vive la alegría de poder estar en esa comunidad que es familia, de vivir la alegría de la comunión con el Señor. Esa es la felicidad, esa es la vida verdadera. Eso es lo importante, la respuesta a la invitación. Y superar esta forma interesada de actuar. Que María Santísima, en nuestra advocación de Nuestra Señora de la Merced, patrona de la catedral y de nuestra arquidiócesis, que vamos a celebrar en los próximos días. Vamos a pedirle a ella poder aceptar el criterio de Dios, para poder liberarnos de la presunción que podamos tener, creyéndonos merecedores de la recompensa de Dios. Que nos libere de esto. Que la Virgen nos ayude también a responder siempre y con alegría a las llamadas que Jesús nos hace. Y sobre todo que podamos encontrar la felicidad en trabajar en su viña y trabajar para su reino. Que esa sea nuestra dicha.